los bendiga y los guarde a todos los hermanos que se encuentran aquí en la comunidad. Shabbat Shalom para todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Vamos a hacer un corto resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. Hoy tenemos el privilegio de ver dos parashá, la parashá Tarría y la parashá Mexorá, que los encontramos en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico, en el capítulo número 12, en adelante. Vamos a leer el capítulo 12, verso 1, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Baruch Batapa Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hanamim benatan lanu torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Hashem, el Bag nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Hashem, donador de la Torah. Amén. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los Bene Israel, diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz a un varón, será impura 7 días. Como en el caso de la dolencia de su separación, será impura. En el 8º día será circuncidada la carne de su prepucio. Durante 33 días permanecerá ella en sangre de pureza. Nada sagrado tocará, y al santuario no entrará hasta que se completen los días de su pureza. Si a una fémina da a luz, será impura 2 semanas, como durante su separación, y 66 días permanecerá en su sangre de pureza. Al completar los días de su pureza, por un hijo o por una hija, traerá una oveja en su primer año como ofrenda de elevación, y una paloma joven o un pichón como ofrenda de pecado a la entrada de la tienda de reunión al Cohen. Esta sección de la Torá nosotros vamos a ver todo lo que tenía que ver con la concepción, y dice cuando conciba. Antes de empezar a hacer un resumen de esta sección, vamos a ver lo que nos dice el Midrash, ¿sí? El Midrash nos dice que en el momento de la concepción, nuestro Padre Celestial asigna a un ángel encargado de la concepción, y el nombre de este ángel es Laila. Antes que el feto se forme, Hashem determina cuál será el destino de esta persona. Todo el futuro de la criatura que está por nacer es determinado por Hashem. Si será hombre o será mujer, si será sano o no, su aspecto físico, su educación, todo lo que va a poseer en el futuro, con quién va a contraer matrimonio, etcétera. Todos los aspectos de la vida son determinados por Hashem, pero hay una excepción, ¿sí? Hashem no determina si va a ser un sadik o si va a ser un rasha, ¿sí? Porque nuestro Abacados al hombre le dio ese poder de decidir por servir a Hashem, alinearse con nuestro Padre Celestial o no. Muchas veces el hombre se pregunta, ¿por qué tengo ese trabajo? ¿Por qué tengo estos bienes? ¿Por qué tengo estas posesiones? ¿Por qué me casé con esta persona? Eso fue determinado antes de la concepción por nuestro Padre Celestial. Ahí nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Todo ya está predeterminado. Algo Hashem quiere decirnos con todo lo que sucede en nuestra vida. Pero sobre lo cual no decide nuestro Padre Celestial es sobre ese poder que se lo ha denominado como libre albedrío. El poder de decidir por servir a Hashem y convertirnos en unos sadik, o el no servirle. Y muchos hombres deciden no servir a nuestro Abacados, y vemos cómo está esta humanidad. Vamos a seguir viendo lo que nos dice el Midrash referente a la concepción, ¿sí? Dice, al feto se le enseña, dice, se lo instruye que se convierta en un sadik, no en un rashab.
y al feto se le enseña toda la Torá. Cuando el niño nace, el ángel Laila, dice, le da un golpe en los labios y hace que se le olvide todo, pero toda la Torá está en el subconsciente de la persona. Es decir, que nos dice el Midrash, el momento de la concepción, en esos 9 meses, este malak asignado por nuestro Padre Celestial al feto le enseña toda la Torá. Toda la Torá. Pero el momento ya de nacer, dice que le da un golpe en el labio, por eso tenemos aquí partida esta parte del labio, le da un golpe ahí, ¿sí? Y se le olvida todo. Pero toda la Torá está en el subconsciente de la persona. Esperando esa persona que uno de nosotros vaya y le enseñe la Torá para que despierte inmediatamente. Y eso ha pasado con muchos de nosotros. Cuando nos hablaron de la Torá, nos hablaron de Hashem, ¿verdad? Hubo una conexión porque ya eso estaba dentro de nosotros. Estaba en nuestro subconsciente, ¿sí? La Torá escrita en nuestros genes. El nombre de Hashem escrito en nuestros genes. Desde el mismo momento en que fuimos concebidos, ¿sí? Dice el Midrash que Hashem protege al feto durante esos 9 meses. Todos sabemos que si nos sumergimos en un agua a una temperatura de 37 grados durante 3 a 5 minutos, dejamos de existir. Pero el feto se queda 9 meses dentro del útero y sobrevive. ¿Cómo nos explicamos eso, amados? Porque si nosotros nos sumergimos dentro del agua, no vamos a sobrevivir más de 5 o 10 minutos, etcétera, porque la persona se ahoga. Pero ¿cómo es posible que el feto durante 9 meses esté dentro del útero, ¿verdad? Y no se ahoga. Esos son los milagros de Hashem. Nos dice también el Midrash, vemos la grandeza de Hashem al determinar que todos los alimentos que la madre ingiere se transmite a través de la placenta para nutrir al embrión. Es un milagro que el embrión no excreta lo que consume, y si lo hiciera, la madre moriría. Es un milagro, amado. Durante 9 meses el feto se está alimentando, pero no excreta absolutamente nada. Si sucediera eso, como normalmente ya al nacer lo hace, dice que la madre moriría en ese momento. Son milagros que hace Hashem desde la misma concepción, ¿sí? Dice el Midrash, un malaj es el que supervisa todo el embarazo. Un malaj dice que es el que supervisa todo el embarazo de la mujer. Todo está en las manos de Hashem. Pero ¿de qué determina que muchos niños salgan prematuros o muchos salgan con dolencias, enfermedades, que muchos no logren nacer? Y aquí está la respuesta, amados. Y escuchen esto y anótenlo, amados. Hay 3 acciones que supervisa Hashem personalmente y de acuerdo a nuestros méritos es que esas 3 acciones van a ser favorables o desfavorables para los hombres. En cuanto a los méritos, dice, se refiere a las tefilot, a las oraciones. La primera acción que supervisa Hashem directamente y no le determina ningún malak que lo haga, es el nacimiento. ¿Sí? Entonces, el nacimiento va a determinar mucho de las tefilot o de las oraciones que hagan los padres para que ese niño salga bien, que no salga con dolencias, que no salga con enfermedades, etcétera, ¿verdad? Entonces, depende de las oraciones o las tefilot. Segundo, que depende de las oraciones y de las tefilot para que Hashem nos envíe en la lluvia que está representada en la parmasá tová, en el sustento. Es decir, que el sustento que nosotros tenemos también depende de nuestras tefilot, de nuestras oraciones, de nuestra consagración a Hashem. ¿Sí? Y Hashem lo envía dependiendo de nuestras tefilot o oraciones. Tercero, Tehiyat
Hametim, que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Es decir, estas tres acciones, Hashem las supervisa directamente. El nacimiento, la lluvia, representado en la parmasá, el sustento, y la resurrección de los muertos. Nosotros vamos a ver en este resumen que estamos haciendo de esta sección de la Torá, los tres tipos de impureza, porque de eso trata esta parashá, o las tres formas de desconexión que tienen los hombres. ¿Sí? Hay tres formas de desconexión. La primera, que tiene que ver cuando la mujer da luz. Es la primera forma de desconexión. La segunda forma de desconexión, o con la cual la persona es tamé, que es impuro, o taor, que es puro, es el prepucio. Y la tercera es la lepra o la zará. Son las tres formas, según la Torá, que generan una desconexión entre Hashem y los hombres. Y aquí en estas dos secciones de la Torá nosotros estamos viendo que los Cohen son los que determinan quién es puro o quién es impuro, quién tiene zará o quién no tiene zará. Y vamos a ver nosotros de que la lepra, ¿cuál es el origen? Y cómo se genera esa enfermedad. ¿Sí? Ahora bien, en el capítulo 12, verso 2 de esta sección de la Torá de Vayikra Levítico, a nosotros nos dice la palabra, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz a un varón, será impura 7 días, conforme a la nidad, ¿verdad? Como es el caso de la dolencia de su separación, será impura. En el 8º día, dice, será circuncidado la carne del prepucio. Durante 33 días permanecerá ella en su sangre de pureza. Nada sagrado tocará y al santuario no entrará hasta que se completen los días de su pureza. Es decir, amados, que al momento de la nidad o al momento de la concepción, la mujer es impura. Y el ordenamiento que nos da la Torá nos dice que no puede coger las cosas cados, que no puede acercarse al santuario. Y la pregunta es, que no está aquí en la Torá. Y las pastoras, ¿cómo hacen en los días de su impureza? Porque no se pueden acercar a Hashem porque están impuras durante 7 días. O sea, durante 7 días no van a oficiar. Esa es la pregunta, amado. ¿Qué hacemos con las profetas, pastoras, apóstolas, etcétera, ¿verdad? Porque la Torá a mí me habla de una cosa, ¿verdad? Pero nosotros vemos afuera en las religiones otras cosas totalmente diferentes. En este caso nos dice la Torá que la mujer tiene un periodo de impureza y que en ese periodo ella tiene que purificarse. Y tiene que presentarse con ofrendas delante del Cohen cuando complete ella su periodo de purificación. ¿Sí? Tanto si da a luz un varón como si da a luz una mujer. En el caso, por ejemplo, aquí estamos hablando, ¿verdad?, del varón, ¿sí? Dice, ella permanecerá 33 días, más los 7 serían 40 días purificándose. Y no podrá tocar ninguna cosa cados, ni vendrá al santuario hasta que se purifique. Y si fuera hija, 12:5 dice, será inmunda 14 días y 66 días purificándose, el doble, 80 días. ¿Sí? Ahora bien, estamos hablando de la primera desconexión. ¿Qué es lo que genera una desconexión entre Hashem y en este caso y la mujer cuando coincida, ¿verdad? Que es el tiempo de ella cuando dé a luz. Y la segunda desconexión que nosotros vemos, que decíamos, es el prepucio, y eso lo vemos en el capítulo 12 de Vayikra, verso 3. Dice, en el 8º día será circuncidada la carne de su prepucio.
¿sí? La primera vez que nosotros vemos que aparece que debe circuncidarse al niño, ¿verdad? Es en el libro de Bereshit. En el libro de Bereshit, el libro de Génesis, en el capítulo 17, nosotros vemos este mandamiento que nuestro Padre Celestial le da a Abraham y a toda su descendencia. Dice, capítulo 17, verso 9, voy a leer en adelante, dice, Elohim dijo a Abraham, y en cuanto a ti cuidarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que cuidarás entre yo y tu simiente después de ti. Cada varón entre ustedes será circuncidado, circuncidará la carne de su prepucio. Y esa será la señal del pacto entre yo y tú. A los 8 días de edad, cada varón de entre ustedes será circuncidado por todas sus generaciones, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero de cualquiera extranjero que no sea de tu descendencia, el que nazca en tu casa. Dice, o el comprado con dinero. Y dice aquí también que este es un pacto perpetuo, es un pacto eterno, ¿sí? El mandato de nuestro Padre Celestial para su pueblo es de que el 8º día debe circuncidarse al varón, en el 8º día. Pero nosotros vemos aquí en el libro de Bereshit que Abraham no se circuncidó al 8º día, sino que ya se circuncidó de anciano y él circuncidó a toda su casa. El momento que él recibió el mandato. Es decir, que Abraham no estuvo pensando, déjame ver que si lo hago o no lo hago. Aquí la Torá, cuando Abraham decidió obedecer a Hashem, no se puso a pensar. La característica de Abraham era que nuestro abacador le decía, le hablaba y inmediatamente él obedecía. Él no estuvo analizando, él no estuvo pensando, él no estuvo dándole vueltas. Él no estuvo diciendo que duele, él no estuvo tantas cosas que la gente dice para no obedecer. Él no estuvo diciendo nada de eso, sino que Abraham recibió el mandato, él lo hizo y automáticamente circuncidó a toda su casa, porque hay muchos que dicen, no solo es el 8º día, muchos dicen así, yo me encontraba, pero Abraham no se circuncidó al 8º día. Abraham ya de anciano, él recibió la orden y inmediatamente circuncidó Ismael, 13 años, y a toda su casa. Y la nación de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, a poseer la tierra prometida, ¿verdad? Yehoshua, Josué, circuncidó a todo el pueblo. Circuncidó a todo el pueblo y no estamos hablando del 8º día. ¿Y por qué recalcamos esto? Esto es porque es un pacto perpetuo, amado. Nosotros no podemos estar viniendo al conocimiento de la Torá y decir, este sí, este mandato, esta misbol lo obedezco, la de acá no, la de acá sí. O sea, vamos a estar igual que las religiones afuera. Porque las religiones tienen la Torá. Pero ellos dicen, no, esto me conviene, esto lo obedezco. Lo de acá no me conviene, no lo obedezco. Entonces, las cosas con nuestro Padre Celestial son, soy o no soy. Eres o no eres, nada más. Porque tiene muchas implicaciones el despojarnos del prepucio. ¿Por qué deben pasar 7 días? Dice 7 es plenitud. Deben pasar por lo menos un Shabbat. El 8º día es un nuevo comienzo. El prepucio es lo que conecta al hombre con lo malo, con este mundo. ¿Sí? El prepucio es una conexión que tiene el hombre con las fuerzas del mal. Dicen que cuando se dio la desconexión de nuestro Padre Celestial con Adán en el huerto del Edén, automáticamente a Adán le creció el prepucio, porque Adán nació circuncidado, era circuncidado. Pero cuando se dio la desconexión, dice que le creció el prepucio. Y por eso el mandato de nuestro Padre Celestial de despojarnos de esa parte que está de más, que nos conecta
con las corrientes del mal. Porque dicen que Adán era un ser de luz. Es un ser de luz. Y todos los sinsabores que los hombres tenemos en la actualidad viene desde esa desconexión, y lo que nosotros tratamos de hacer es volver al inicio, al comienzo, al principio, a conectarnos con nuestro Abacados a través de la obediencia de los mandatos que él ha entregado. Dice, la Brit Milá es un sello que estampa a un judío como sirviente de Hashem y miembro de la Cajal de Israel. ¿Sí? Es un sello, en realidad. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Ezequiel. Vamos a revisar un momento el libro de Ezequiel. En el capítulo 44, Ezequiel 44, en el verso 6 dice, libro de Ezequiel 44, verso 6, y dirás a los rebeldes de la casa de Israel, así dice Elohim, el Eterno, oh casa de Israel, basta ya de todas vuestras abominaciones que cometisteis trayendo extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos en la carne para que estén en mi santuario y lo profanen. Mi casa, cuando ofrecéis mi pan, el cebo y la sangre, rompiendo mi pacto con todas vuestras abominaciones, y no habéis guardado mis cosas cados, sino que pusisteis a otros por custodia de mi santuario a vuestro gusto. ¿Sí? Es una cosa, amados, tremenda esto. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Revelaciones. Libro de Revelaciones, en el Revelaciones, capítulo 21, conocido como Apocalipsis. Capítulo 21, Revelaciones, Apocalipsis, verso 27 dice, aunque de ningún modo entrará en ella cosa inmunda, ni que esté relacionado con idolatría y mentira, sino solamente podrán entrar en ella los que han sido inscritos en el rollo de la vida del Cordero. En esta traducción dice, estamos hablando de la Nueva Jerusalén, que no entrará en ella cosa inmunda, pero en otras traducciones dice ningún incircunciso. En otras traducciones de este pasaje dice ningún incircunciso entrará en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Si nosotros vamos al libro de Números, Bagnibar, Números capítulo 15, Números 15, verso 15 dice, bueno, el 14, vamos a leer desde el 14, dice, cuando resida con ustedes un prosélito o quien esté en su seno a lo largo de sus generaciones y haga una ofrenda ígnea como aroma agradable a Hashem, como ustedes hagan así. Para la comunidad un decreto idéntico habrá para ustedes y para el prosélito residente un decreto eterno por sus generaciones, tanto para ustedes como para el prosélito aplicará ante Hashem. Otras traducciones dice una misma Torah. Habrá tanto para el natural como para el extranjero. Aquí habla de prosélito, ¿verdad? Pero está hablando que es una misma Torah, amados. Es decir, que no hay dos Torah ni tres Torah. Es una sola Torah, tanto para el natural como para el extranjero. Entonces,
Si yo me adhiero al Elohim de Israel y digo que soy pueblo del Elohim de Israel y sé que hay una sola Torá y como tal debo respetar los mandamientos que están en la Torá. Es simple, amado. Vamos a ir avanzando y en el capítulo número 13, en el capítulo 13 nos dice, habló Hashem a Moshe y Aarón diciendo, si una persona adoleciere en la piel de su carne, de una sed o una zapahat o una saharet, haciendo en la piel de su carne una llaga de sará o de lepra, será llevada ante Aarón el Cohen o a uno de sus hijos, los Cohen. ¿Sí? Dice que cuando había la presunción de que alguien tenía lepra, era llevado ante Aarón el Cohen Gadol o ante uno de sus hijos, los Cohen. ¿Por qué no nos dice aquí la Torá? Será llevado donde un médico, porque en la actualidad nosotros hacemos eso, ¿verdad? Cuando alguien tiene la presunción de que le duele algo o una enfermedad, son llevados a los médicos. El Cohen hacía la labor del médico, amados. El Cohen hacía la labor del médico y era quien determinaba la enfermedad y el tratamiento. Pero los tratamientos que daban los Cohen no eran tratamientos físicos, amados. Eran tratamientos espirituales. ¿Sí? Eran tratamientos espirituales porque aquí nosotros vemos, hemos leído aquí en la comunidad la parashá y vemos lo que tenían que llevar, o sea, los sacrificios del que tenía escasos recursos, una paloma, el que tenía más recursos, un buey, ¿verdad? En ofrenda a Hashem, pero previamente haciendo teshuvá para poderse sanar. Pero aquí los Cohen no estaban preparando ninguna pócima para decirle, te vas a aplicar esto y te vas a sanar de la lepra. No vemos esos casos en la Torá. ¿Sí? Entonces la pregunta es, amados, ¿qué es una enfermedad? La pregunta que les hago, ¿qué es una enfermedad? Podríamos decir, vamos a tener dos respuestas y ustedes me dicen con cuál de las dos se queda. Una enfermedad podría ser un desequilibrio del cuerpo o una enfermedad puede ser un vacío en el cuerpo. ¿Qué ustedes dicen? ¿Qué es una enfermedad? ¿Un desequilibrio en mi cuerpo o la enfermedad es un vacío dentro de mi cuerpo? ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice? Por ejemplo, la palabra hebrea para enfermedad es mahala. La palabra hebrea para enfermedad es mahala. Y mahala viene de la raíz halal, que significa vacío. Por lo tanto, cuando alguien enferma, es porque hay un vacío interior, hay un vacío en su alma, y ese vacío, ese espacio, es una apertura a la negatividad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos encerrados en aire caliente que está circulando y salimos al aire frío, muchos les ha dado un derrame, a muchos se les ha torcido el rostro. Cuando estando en una zona caliente se meten a una nevera, ¿sí? Entonces genera una enfermedad. Ahora, todas las enfermedades, según la Torá y según lo que nos dice el Midrash, se generan por un vacío. Y hay un médico que fue desacreditado, inclusive le quitaron la licencia, ¿sí? Porque él descubrió que todos los casos de cáncer que él había tratado, era un oncólogo, tenían su raíz en un desequilibrio, se podría decir como un desequilibrio emocional, porque este no era creyente, ¿sí? Él descubrió eso. Es decir, que una emoción desentonaba o desencadenaba una enfermedad. Y en este caso, el Midrash nos dice que las enfermedades tienen su origen en un vacío que se genera, ¿verdad?, en la Neshama, en nuestra alma. Un pequeño vacío
puede manifestar en una enfermedad. En este caso, las parashá que estamos estudiando, Tahría y Mexorá, Tahría habla de la enfermedad de Zarat, de la lepra. Y la parashá Mexorá habla del tratamiento de la Zarat, del tratamiento de la lepra. Se traduce, o sea, Tahría se traduce como la lepra, y los sabios de Israel dicen que la lepra bíblica en la actualidad ya no existe. Para que se manifieste la lepra bíblica, nuevamente tendría que venir el templo y tendrían que estar los Cohen en sus oficios. Y nuevamente se manifestaría este tipo de lepra. Y nosotros vemos en el libro de Vayikra 14, en el capítulo 14, el tratamiento que dan los Cohen para la lepra. Pero los sabios de Israel, miren, dicen que todas las enfermedades que padece actualmente la humanidad, que padecen los hombres, es una derivación de la Zará, es una derivación de la lepra. Es decir, que la lepra emigró a todas las enfermedades que actualmente padecen los hombres. Eso dicen los sabios de Israel, amado. Y yo me he quedado sorprendido con esto. ¿Sí? Es decir, que todas las enfermedades tienen su origen en la parte espiritual, en la parte emocional. Todas las enfermedades. Ellos han llegado a esa conclusión. ¿Sí? Dice, la Zará no era contraída por algún contagio físico o por la mala alimentación o por el ambiente. O sea, la Zará, la lepra, se contraía por las acciones negativas de la persona o por la Shon Hará. ¿Cómo puede ser posible que una acción física me genere una enfermedad, amado? Es decir, la persona tenía malas acciones o hacía la Shon Hará, automáticamente le daba la Zará, la lepra. Según la Torá, está así. Y el tratamiento para la lepra no era un tratamiento físico, sino que era un tratamiento espiritual. O sea, de esto debemos aprender, amados, que todas las enfermedades, nosotros tenemos que pasarlas por este filtro, antes de seguir cualquier tratamiento. Es decir, ¿dónde se generó la desconexión? ¿En qué momento se generó la desconexión que originó eso? Que actualmente la persona está padeciendo. O sea, es un autoanálisis hacia adentro, porque la persona que tenía Zará, que era lo que se hacía inicialmente, el Cohen la determinaba y era aislada. Aislada, pero ¿para qué? Aislada para que haga Teshuvá. Aislada para que haga retorno, para que vuelva al principio, para que repare el daño. Y una vez hecho eso, se presentaba delante del Cohen, hacía los sacrificios y era sano. Y era sanado. Ahora, la pregunta que les hago es, cuando alguien enferma, ¿quién quita la enfermedad? Cuando alguien enferma. Cuando alguien se enferma, ¿acaso es el médico que quita la enfermedad? ¿Es el cuerpo que se repara? ¿Es el tratamiento a través de los medicamentos que quita esa enfermedad? ¿O es Hashem que quita la enfermedad? Porque vemos personas que bajo tratamiento médico que lamentablemente se van de este mundo. Pero vemos personas también que se humillan delante de Hashem, le piden perdón y son sanados de una forma milagrosa. Y de enfermedades catastróficas, de cáncer terminal. ¿Sí? Vemos muchos casos de eso, donde de una manera milagrosa la gente es sana y coincidentemente la gente en el hecho de dolor está más sensible para las cosas espirituales y se acerca a Dios. Y se acerca a nuestro Padre Celestial. Y hay religiones que aprovechan esto para ir a los hospitales y hablar de su religión. Y muchos, ¿verdad? Llegan
al conocimiento errado de ellos a través de esto. Pero es porque la gente está sensible en el hecho de dolor, por la enfermedad que está padeciendo. Ahora, no estamos diciendo de que si alguien está en tratamiento médico, debe seguir su tratamiento médico. Debe seguir, o sea, no estamos diciendo que suspenda, estamos dando el punto de vista de la Torá para las enfermedades. Como era hace 3.500 años atrás. Cómo era en la nación de Israel antiguamente. Cómo se trataban este tipo de enfermedades, ¿verdad? El Talmud nos narra una historia de un rabino que fue a un cementerio y se preguntó de qué habían muerto todas estas personas que estaban en el cementerio, y él recibió una respuesta de parte de Hashem donde decía que solo el 1% habían muerto de causas naturales y que el 99% habían muerto del Ayin Hara. ¿Cómo es eso? O sea, el Ayin Hara es el mal del ojo, o sea, todos, alguien les hizo mal del ojo, etcétera, alguien hizo algo. No, este rabino dice no. Murieron del mal del ojo porque también tiene que ver mucho con lo que nosotros escogemos con nuestros ojos para llevarnos al interior de nuestro cuerpo. Es decir, que nosotros decidimos qué alimentos comer y qué alimentos no comer. ¿Qué comer si yo decido comer kosher? Y si como kosher, de acuerdo a la dieta que nuestro Abacados nos dio en el libro de Levítico, yo voy a estar sano. El pueblo de Hashem va a estar sano. Pero hay gente que escoge no comer kosher y eso es mal de ojo, escogió mal. Cuando escogemos mal los alimentos también es mal de ojo. Y la gente mismo se está castigando porque la gente come lo que le gusta y no come lo que le conviene. Nos dejamos llevar por lo que le gusta a las personas. Le gusta el azúcar, le gusta el carbohidrato, le gustan las grasas y su cuerpo se habituó a eso, a pesar de que eso le va a generar una enfermedad a la larga, pero a la gente le gusta. Entonces, este rabino llegó a la conclusión de que el 99% de la gente que había muerto era que habían decidido ellos mal cuando tomaron la decisión de qué alimentos ingerir y qué alimentos no ingerir. Sabemos, por ejemplo, que los carbohidratos nos hacen daño, pero la gente come mucho carbohidrato. Sabemos que el azúcar añadida nos hace mucho daño y la gente come demasiado azúcar. En los refrescos de todas las marcas están saturadas de azúcar y eso a la larga va a hacer que la persona se le suba la presión, va a hacer que la persona le dé una diabetes, va a hacer que la persona suba de peso, porque el azúcar el cuerpo también lo transforma en grasa. Ahora no se diga de la grasa en sí, de los aceites que la gente consume, o sea, no consumimos, aparentemente te dicen aceite vegetal, pero ese es como que tú estuvieras comiendo petróleo más o menos. ¿Y eso qué va a hacer en tu organismo? ¿Qué va a hacer en tu organismo? Que te va a tapar venas, arterias, vasos capilares y alrededor de los órganos va a haber exceso de grasa. Ese exceso de grasa va a hacer que los órganos y sistemas de nuestro cuerpo no funcionen bien. ¿Acaso que es aceite de oliva extra virgen? No. Entonces, debemos preguntarle a Hashem, ¿cómo debo alimentarme? ¿Cómo debo nutrirme? ¿Qué debo llevar a mi cuerpo? Porque la palabra nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh y como tal, yo voy a tener que dar cuenta de todo y voy a tener que darle cuenta a Hashem qué hice con mi cuerpo. O sea, cuando venimos a este mundo, venimos 0 kilómetros. Pero con el pasar de los años, nosotros mismos enfermamos nuestro cuerpo por nuestros malos hábitos. Por nuestros malos hábitos. Y eso hace que el nivel de vida de la persona, en vez de estar más tiempo en este mundo, se van muchos de una manera prematura. Y hay muchas contradicciones en este mundo porque la gente desobedece la Torá, desobedece los mandamientos de Hashem y después le están pidiendo a Hashem que los cure, que los sane. Cuando ellos por su misma boca generaron esa enfermedad. Más del 80% de las enfermedades es porque la gente decide comer mal,
decide alimentarse mal. Simple. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, amados? Decidir lo contrario. Hacer teshuvá, hacer retorno, ¿verdad? Y regresar a como era en el principio. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Devarim. El libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo número 7. Devarim 7. Devarim 7. En el verso número 15, en algunas Tanakh de ustedes de pronto puede estar en el 14 o en el 13, porque hay una diferencia entre uno y dos versos, muchas veces por las traducciones. Pero aquí estamos, en Devarim 7:15 dice, quitará Hashem de ti toda enfermedad y todos los padecimientos malos de Egipto que conociste, no los pondrá en ti, sino que los pondrá en tus enemigos. En otras traducciones dice, Elohim quitará por medio de ti o a través de ti todas las enfermedades. Hay otras traducciones que no dicen eso. O sea, en esta traducción dice que Hashem quitará todas las dolencias, todas las enfermedades, pero hay otras traducciones que dicen que a través nuestro, Hashem quitará todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. ¿Por qué, amados? Porque si a este cuerpo nosotros le damos todo lo que el cuerpo necesita para poder operar y funcionar de una manera correcta, el mismo cuerpo está diseñado para sanarse, para repararse, para regenerarse. Ese es el diseño divino que dio nuestro Padre Celestial, pero es a través de la materia prima que es nuestra alimentación y que tiene que ser kosher. Pero cuando yo me alimento mal, cuando yo no le doy todo lo que mi cuerpo necesita, esa deficiencia va a generar una dolencia y una enfermedad a la larga. Al comienzo, cuando nosotros cometemos los errores de no alimentarnos bien, no pasa nada. Pero con el pasar del tiempo, ya la enfermedad se va a manifestar a través de los síntomas que la gente padece. Y la gente toma la medicación para el síntoma, pero la enfermedad sigue por dentro su proceso degenerativo. Es decir, todas las enfermedades son crónico-degenerativas, amados. Es decir, que empieza en un periodo y termina en otro periodo. Y tú vas al médico, te manda para la molestia, te manda para el dolor, porque la enfermedad continúa. De lo contrario, ¿cómo nos explicamos? Si estoy bajo tratamiento médico, a la gente le amputan los miembros, a los diabéticos. La gente termina falleciendo tomando las pastillas para la medicación. ¿Cómo nos explicamos eso? Las enfermedades, amados, Hashem es quien las quita. Y la gente debe acercarse a nuestro Padre Celestial para recibir la sanidad divina, la sanidad que viene de parte de Él, a través de la teshuvá y a través de la obediencia a los mandamientos que Él dejó. La prohibición aquí nosotros lo vemos en la Torá en algunos pasajes de no comer grasa, de no comer el sebo de los animales. El sebo de los animales quemen. Dice aquí la Torá. Pero nuestra alimentación está encargada de grasa, y de grasas transgénicas, de grasa no apta para el consumo humano, ¿sí? Carbohidratos y todo. Y eso aquí no produce nosotros los hombres. Y vamos donde Hashem, ¿verdad? A pedirle que nos cure después.
Dice, las enfermedades tienen su origen en el aspecto físico o en el aspecto espiritual. ¿Qué dicen ustedes, amados? Las enfermedades tienen su origen a nivel físico o a nivel espiritual. Todas las enfermedades tienen su origen a nivel espiritual, amados. Las desconexiones que hace el hombre con Hashem. Los israelitas trataban las enfermedades a nivel espiritual y no a nivel físico. Vamos a ver un caso en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. En el capítulo 16, en el verso 12, dice, y en el año 39 de su reinado, Asa cayó enfermo de los pies. Su enfermedad era grave, pero en su enfermedad no recurrió a Hashem, sino a los médicos. ¿Y qué pasó con él? Murió. ¿Qué pasó con este rey? ¿Qué pasó? Segunda de Crónicas 16:12, vemos el caso de este rey Asa. Y dice que cayó de una enfermedad de los pies. Y hay una enfermedad que se llama la gota, ¿verdad? Que de pronto pudo haber sido esa. Pero él no recurrió a Hashem. Dice que recurrió a los médicos y estuvo 2 años enfermo y a los 2 años murió bajo tratamiento médico. Pero no se acordó de Hashem. Entonces, si hay una dolencia o una enfermedad, ¿a quién tengo que ir primero? Es a Hashem, amados. Es a Hashem. Toda enfermedad tiene 3 etapas, amados. Toda enfermedad tiene 3 etapas. La primera etapa son los síntomas. Cuando alguien tiene síntomas de alguna enfermedad, va donde el médico. ¿Qué hace? Lo primero que hace el médico, ¿qué es? Sacarle sangre para analizar. Y se dice que la nefesh está en la sangre. ¿Por qué le analizan la sangre? Es decir, es como analizarle el alma, más o menos. Porque la nefesh está en la sangre, amado. Y hay una prohibición de Hashem, de nuestra Abacados, de que el hombre no puede comer sangre. Y esa es la razón. ¿Sí? Entonces el médico lo primero que hace es hacerle un examen de sangre. Segundo, el tratamiento. Segundo, el tratamiento. Son las etapas de una enfermedad. En el caso de la zara o de la lepra, la persona era aislada 7 días. En esos 7 días tenía que hacer teshuvá, tenía que reflexionar. ¿Sí? Para hacer rectificación y retorno a Hashem. La teshuvá, ¿verdad? Cuando tenía la zara, si esa persona no hacía teshuvá, la zara o la lepra aparecía en las paredes de la casa. ¿Sí? Si no hacía teshuvá. Si era aislado, pero no hacía teshuvá, no se arrepentía, no hacía retorno, aparecía en las paredes de la casa. Seguía, como no hacía teshuvá y retorno, luego le aparecía en la ropa de la persona. Increíble, amado. No hacía teshuvá. Si seguía sin hacer teshuvá, la lepra o la zara le parecía en el cuerpo, pero en una parte oculta, no visible al público. O sea, todas esas eran advertencias de Hashem para que él se arrepienta y haga retorno, pero no lo hacía. Y aún se empecinaba en no hacer retorno a Hashem, ya le aparecía en el rostro donde todo lo veía. Ya no se podía ocultar. Ya no podía ocultar la zara, la lepra. ¿Sí? Entonces, el propósito en este caso era de que la persona haga teshuvá. Tercero, la curación es a través del retorno o la teshuvá, ¿sí? El arrepentimiento. Y vamos a ver nosotros un caso en el libro de Números, Bamidbar, en el libro de Números, en el capítulo 12, en el capítulo 12, verso 10, dice,
Números, Bamidbar 12:10. Y la nube se apartó de la tienda, y he aquí que Miriam contrajo Sará. Como la nieve, se volvió Aarón hacia Miriam, y he aquí que había contraído lepra, Sará. Dice más adelante, ustedes pueden seguir, pero yo voy a leer el verso 15, dice, y fue puesta en confinamiento Miriam fuera del campamento 7 días. 7 días fue apartada Miriam de la lepra, de la Sará. ¿Y por qué le dio lepra a Miriam? Por la Shonjara, porque habló mal del hermano. Es decir, amados, que nosotros debemos cuidar o circuncidar nuestra boca, ¿sí? Porque hay otros tipos de circuncisión. Hablamos de la Brit Milá al niño al 8º día, pero hay otros tipos de circuncisión o de Brit Milá que nosotros debemos hacer: circuncidar nuestra boca, circuncidar nuestros oídos para no escuchar a cualquier amado, no prestar nuestra mente para que la contaminen con criterios contrarios a la Torá, ¿sí? Y hay mucha gente que le gusta contaminar a las personas, le gusta vaciar todo su veneno en las demás personas, y nosotros no podemos prestarnos para eso. Debemos cuidar nuestros oídos, cuidar nuestra mente, circuncidar nuestros oídos, circuncidar nuestros labios para no hablar mal de nadie, amados. Y lo que es más importante, circuncidar nuestro corazón, circuncidar nuestra mente para Hashem, para obedecerle a nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a ver, porque muchos dicen que Yeshua, ¿verdad?, no obedeció la Torá, muchos dicen. Y vamos a ver en el caso de Lucas, cuando vinieron unos leprosos y se presentan delante de Yeshua y le piden que lo sane. Y vamos a ver, de acuerdo a lo que hemos visto, todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Quien tenía Sará o tenía lepra, vemos que Yeshua lo sana y les dice: vayan y muéstrense ante el Cohen, ¿sí? Obedeciendo la Torá. En Lucas 17, en el verso 12, Lucas 17, en el verso 12, nos dice: y entrando el rabí en una aldea, le salieron al encuentro 10 varones leprosos, los cuales, parados de lejos, alzaron su voz diciendo: Yeshua, rabí, ten misericordia de nosotros. Y al verlo le dijo: id nosotros a los Cohen. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Hashem a gran voz. Y cayó, dice, sobre su rostro ante el rabí, dándole las gracias, y él era un samaritano. Es decir, amados, ¿quién determinaba si tenía lepra o no? Era el Cohen. Y en los tiempos de Yeshua habían Cohen, y Yeshua aquí está obedeciendo la Torá, que nosotros vemos que tenía que ir donde el Cohen para que determinara qué tipo de lepra era y qué era lo que tenían que hacer. Entonces, vemos aquí el caso donde Yeshua está obedeciendo la Torá de nuestro Abacados. Vamos a ver otro caso en el libro de Mateo, capítulo 8, el verso 2, dice: y he aquí, vino un leproso inmundo y se postró ante él suplicándole: Adoni, si quieres, puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano y tocándole dijo: quiero, sé limpio. E inmediatamente su lepra inmunda desapareció. Entonces Yeshua dijo: asegúrate de no decirle a nadie en Jerusalén que yo fui quien te sanó, pero ve y muéstrate al Cohen para que te examine y confirme tu limpieza, y presenta el sacrificio que ordenó Moshe, y entonces solamente a ellos le dirás
cómo fuiste limpiado para que le sirva de evidencia. Y eso está en Levítico 14, amados, que acabamos de ver nosotros. Lo que tenía que hacer alguien para ser limpio de la lepra, y el Cohen era quien determinaba si tenía lepra o no. Hemos visto, amados, el tratamiento que da la Torá para todo tipo de dolencia y todo tipo de enfermedad. Si ustedes, los que están escuchando, los que están aquí, amados, están bajo tratamiento médico, sigan bajo su tratamiento médico. No lo suspendan. Estamos dando el punto de vista de la Torá. Lo que dice la Torá referente a las enfermedades y los comentarios que trae el Midrash referente a las dolencias y las enfermedades. Amén. Nos vamos a quedar hasta aquí, en este corto resumen que hemos seguido, que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Shabbat Shalom con todos. Que nuestro Abacados los bendiga y los guarde. Shalom, amados.